Bienvenido familia, hoy conoceremos la historia del RMS Olympic, el primero de los titanes de la clase Olympic. Este fue un barco pionero, hermano mayor del famoso Titanic y del hermano menor HMHS Britannic, pero con un destino muy diferente. Mientras que el Titanic se hundió trágicamente en su viaje inaugural de 1912, el RMS Britannic se hundió en 1916. El Olympic vivió una larga y gloriosa carrera, incluyendo servicios en la Primera Guerra Mundial como buque de transporte de tropas, etcétera, etcétera. ¿Qué lo hizo tan especial? A continuación lo averiguaremos. Si les gusta el contenido marítimo, no se olviden dar like, compartir y activar la campanita y suscribirse para no perderse nada. Sin más antelación, comenzamos. El RMS Olympic fue construido en los astilleros de Harland & Wolff en Belfast, un proyecto liderado por los ingenieros navales Alexander Carlisle y Thomas Andrews. Su construcción comenzó el 16 de diciembre de 1908 y fue el primer buque de la clase Olympic, seguido por el Titanic y el Britannic. El Olympic fue lanzado al mar el 20 de octubre de 1910, siendo en su momento el barco de pasajeros más grande del mundo, mientras que a su lado se construía el Titanic, que aún estaba a un solo 30% de su desarrollo al momento de la botadura del Olympic, siendo el número de grados del Olympic 400, el del Titanic 401 y el del Britannic 433. El Olympic fue, en su tiempo, el barco de pasajeros más grande del mundo, con 269,06 metros de eslora, una manga de 28,2 metros y un peso bruto de 45.324 toneladas. El Olympic era un coloso. Su tamaño lo convirtió en un referente para la ingeniería naval de la época, siendo más grande que sus competidores directos como el RMS Lusitania y el RMS Mauritania. El 14 de junio de 1911, el Olympic realizó su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. Durante este viaje consumían 650 toneladas de carbón diarias, menos que otros barcos rivales, como el Lusitania y el Mauritania, que consumían hasta 1000 toneladas diarias. Al mando estaba el capitán Edward Smith, quien posteriormente tomaría el timón del Titanic. Su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York en 1911 fue todo un éxito, atrayendo a las personalidades más ricas de la época. Su maquinaria eran extremadamente eficientes para la época, ya que poseía una configuración de 24 calderas de doble acción y 5 calderas simples, divididas en 6 salas de caldera, poseyendo 2 máquinas alternativas de triple expansión que movían las hélices exteriores de 3 palas, 7 metros de diámetro y 38 toneladas de peso, y una turbina Parsons que era alimentada por el vapor resultante de los motores, que movía la hélice central de 4 metros de diámetro y 22 toneladas de peso, que le dotaban de una potencia máxima de 59.000 caballos de vapor, pero su velocidad de diseño era similar a la del Titanic, y una velocidad máxima de 23,5 nudos, pero lo normal era ir a 21 nudos en velocidad de crucero. Esto era solo un poco distinto a sus hermanos, ya que la configuración de propulsión es la misma, pero el Titanic poseía una velocidad de diseño de 46.000 caballos de vapor, pero alcanzaba en su máxima velocidades de hasta 59.000 caballos, mientras que su velocidad máxima era 0,5 nudos menor. Su velocidad de crucero sí era la misma, con una capacidad para 2.787 pasajeros y 860 tripulantes, mientras que en el Olympic su capacidad máxima de pasajeros era de 2.435 y la capacidad de tripulantes era la misma, 860. Y, por último y no menos importante, su hermano el Britannic o Gigantic poseía una velocidad de diseño de 46.000 caballos de vapor, pero alcanzaba en su máxima potencia de 50.000 caballos. Pero al por ser la turbina Parsons ligeramente más grande que la de sus hermanos, llegaba casi a la misma velocidad que el Titanic, ligeramente superior. Su dotación como barco hospital fue de 3.300 heridos, 489 personas de personal médico y de tripulación podía llevar hasta 860. Como su configuración de buque de pasaje, que por desgracia nunca llegó a realizarse, podía haber llevado hasta 3.156 personas, casi el doble que sus hermanos. El Olympic no estuvo exento de problemas. En 1911 tuvo un accidente con el HMS Hawke, un buque de guerra que fue atraído por la succión del Olympic, colisionando con él y causando daños significativos. Sin embargo, el Olympic regresó a puerto por su cuenta, lo que habla de su fortaleza, surgiendo a partir de ese momento el mito de que estos buques eran insumergibles, por lo menos en las colisiones vistas hasta ese entonces, originando retrasos en la finalización de su hermano menor, el RMS Titanic, ya que lo tuvieron que sacar del dique seco. En este entonces,
El casco del Titanic había sido completado y estaba siendo completado internamente con el equipamiento de acomodación, propulsión, gobierno, carpintería, etc. El Olympic también sufrió otro accidente en enero de 1912, lo que provocó que una de las hélices que iban en primera instancia al Titanic fuera cedida a este, lo que provocó que el viaje inaugural de su hermano pasara de marzo a abril de 1912. Y en ese mes surgió la historia que todos conocemos, el hundimiento del RMS Titanic por un iceberg. El Hawk se acercó demasiado y terminó colisionando con el casco del Olympic, abriendo un enorme agujero en la zona estribor por popa, donde se encontraban los camarotes de tercera clase, además de dañar el eje de la hélice de estribor, generando así una escola permanente de varios grados a estribor por haber doblado ligeramente la quilla. Afortunadamente, el accidente no dejó heridos, pero el Olympic tuvo que regresar inmediatamente a Southampton para reparaciones. A pesar de los daños significativos, el Olympic logró regresar por sus propios medios, una hazaña bastante grande. Sin embargo, las reparaciones llevaron al astillero de Harland & Wolff a tomar una decisión difícil. El Titanic, que aún estaba en construcción, tuvo que salir temporalmente del dique seco para que su gemelo mayor fuera reparado, ya que gran parte de los trabajadores que estaban en el Titanic fueron cedidos al Olympic temporalmente. Esto ocasionó retrasos en la construcción del Titanic y en la finalización de sus interiores, lo que provocó y desencadenó en su hundimiento y en la pérdida de más de 1.500 personas. El Olympic y el Titanic compartían mucho más que una relación de hermanos. También compartían al capitán Edward Smith, quien dirigió el Olympic en sus primeros viajes. Poco después de dejar el mando del Olympic, asumió el control del Titanic en su trágico viaje inaugural. La noche del 14 de abril de 1912, el Olympic, al mando del capitán Herbert Haddock, navegaba de regreso a Reino Unido, cuando recibió las señales de socorro del Titanic. A pesar de estar a más de 500 millas náuticas de distancia, el Olympic respondió de inmediato y cambió su rumbo para intentar ayudar a su hermano. Sin embargo, cuando el Olympic se acercaba al lugar del desastre, el RMS Carpathia ya estaba allí, rescatando a los supervivientes. El capitán Haddock ofreció llevar a bordo a los supervivientes, pero tanto el capitán del Carpathia como Bruce Ismay, presidente de la White Star Line y supervivientes del Titanic, decidieron que no era prudente trasladar a los supervivientes a un barco prácticamente idéntico al que acababan de ver hundirse, ya que se consideró poco prudente, evidentemente, que los pasajeros traumatizados embarcaran en un buque casi idéntico al que habían visto zozobrar, al poder sufrir aún más al abordar un barco gemelo. Pero aún así, el Olympic fue designado para anunciar a las oficinas de la White Star Line y Cunard Line sobre la pérdida del Titanic y el rescate, por supuesto, de las 705 personas rescatadas, es decir, supervivientes de naufragio, evidentemente. Tras cumplir con esa tarea, continuó su viaje de regreso a Reino Unido. A modo de respeto por las víctimas del Titanic, se cancelaron los festejos a bordo del Olympic durante el resto del viaje. El naufragio del Titanic marcó un antes y un después en las normas de seguridad marítima. La White Star Line decidió realizar importantes modificaciones en el Olympic para mejorar su seguridad. En octubre de 1912 fue retirado del servicio temporalmente, apenas 6 meses después del desastre del Titanic, enviándose a los astilleros de Harland & Wolff, donde se le añadieron 48 botes salvavidas adicionales, llevando su total a 68. Incluyendo algunos que pertenecieron al Titanic y que habían sido recuperados en Nueva York. Además de añadirle un doble casco en todo el costado del buque, se le añadió también un nuevo compartimento estanco. También cabe destacar que el doble fondo fue aumentado de altura para dotar de más rigidez al buque. Además, se reforzaron los compartimentos estancos del Olympic, elevando 5 de ellos hasta la cubierta B. Anteriormente solo llegaban hasta la cubierta E. Por lo tanto, había una diferencia de 3 cubiertas, siendo muy importante, lo que le permitió resistir daños mucho más graves, incluso del tipo del Titanic. También se incrementó la altura del doble fondo, como ya se mencionó, aumentando la resistencia estructural. Con todas estas mejoras, el Olympic volvió al servicio en marzo de 1903, siendo anunciado por la White Star Line como Nuevo Olympic, destacando sus innovaciones de seguridad. Estas reformas hicieron que el peso bruto del Olympic aumentara de 46.358 toneladas, superando incluso en toneladas al Titanic, que era de 46.328 toneladas.
aproximadamente 250 toneladas más. De esta manera, el Olympic conservó el título de barco de pasajeros más grande del mundo hasta la entrada de servicio del SS Imperator en junio de 1913. A pesar de esto, mantuvo durante más de 24 años el récord de buque más grande del mundo, hasta 1934, cuando se votó el Queen Mary. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, el Olympic se enfrentó a un nuevo desafío. Durante los primeros meses del conflicto, siguió operando como barco civil, transportando pasajeros estadounidenses que huían de Europa. Para evitar ser detectado por submarinos enemigos, su casco fue pintado de gris y sus chimeneas de negro, y se apagaron las luces de la cubierta. Pero en mayo de 1915, el Olympic fue requisado por la Marina Real Británica, transformándose en un buque de transporte de tropas, y su casco fue pintado con camuflaje antisubmarino. A lo largo de la guerra, el Olympic transportó a más de 66.000 tropas y ganó el apodo de The Old Reliable por su fiabilidad. Este buque jugó un papel importante en operaciones aliadas. A pesar de su requiso, un año antes, en octubre de 1914, el Olympic protagonizó uno de los primeros rescates importantes de la guerra al salvar los tripulantes del HMS Audacious, un acorazado británico que se hundió tras golpear una mina. Durante el resto de la guerra, llevó a decenas de miles de tropas desde Canadá y Estados Unidos a Europa. Uno de los momentos más notables de la carrera del Olympic ocurrió el 12 de mayo de 1918, cuando fue atacado por el submarino alemán SMU-103. Al lanzarle un torpedo que falló, el submarino emergió para atacarlo con cañones, luego de haber lanzado otro torpedo, pero que el Olympic maniobró hábilmente y lo esquivó. Luego, astutamente, el Olympic maniobró hábilmente y lo embistió, hundiendo el submarino. Este acto heroico consolidó el apodo del Olympic de The Old Reliable, el viejo confiable, un buque que superó innumerables desafíos y emergió victorioso, llevándose el título de único transatlántico en hundir un submarino enemigo durante la guerra. Después de finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1918, el RMS Olympic, que había sido requisado por la Marina Real Británica como transporte de tropas, fue devuelto a la White Star Line y llevado a los astilleros de Harland and Wolff en Belfast en 1919 para un reacondicionamiento completo. Durante este proceso se implementaron mejoras importantes, incluida la conversión de sus calderas de carbón a diésel. Este cambio permitió reducir drásticamente el tiempo de repostaje, de varios días a solo unas horas, y redujo la cantidad de personal necesario en la sala de máquinas, de 350 a 60 personas. También mejoró la estabilidad de los motores y su eficacia operativa. Además de las mejoras técnicas, el Olympic fue modernizado con nuevos interiores y comodidades para satisfacer las expectativas de una clientela que, tras la guerra, buscaba más lujo en sus viajes. Entre las adiciones destacadas se encontraba una piscina cubierta, un gimnasio, una cancha de squash y restaurantes de alta categoría, que lo hicieron especialmente atractivo para las clases altas, y celebridades como Marie Curie, Charles Chaplin, el príncipe Eduardo de Gales y Federico García Lorca, en este caso era español. Reincorporado al servicio comercial en 1920, el Olympic se mantuvo como uno de los transatlánticos más lujosos y grandes del mundo durante los felices años 20. Alcanzó su apogeo de popularidad entre 1920 y 1921, cuando transportó más de 38.000 pasajeros en un solo año. A pesar de la creciente competencia de otras navieras como la Cunard Line y de nuevos barcos europeos como el SS Île-de-France, que ofrecían tecnologías más avanzadas y de mayor velocidad, el Olympic se mantuvo una posición sólida en el mercado de viajes transatlánticos. Con el paso del tiempo y los cambios en las leyes de inmigración en Estados Unidos, que redujeron el flujo de inmigrantes, el RMS Olympic adaptó su modelo de negocio para enfocarse más en el turismo de lujo. En 1927, el barco fue remodelado para reintroducir camarotes de clase turista, destinados a pasajeros de clase media, lo que amplió su público objetivo. Un año después, en 1928, se realizaron más mejoras, incluyendo la adición de cuartos de baño privados en los camarotes de primera clase, una pista de baile en el comedor y una pantalla de cine en el salón general. Además, se ampliaron algunas suites de lujo para atraer a pasajeros más exigentes. Aunque el Olympic continuó siendo un símbolo de lujo durante los felices años 20, la Gran Depresión de los años 30 afectó seriamente la demanda de viajes transatlánticos, lo que provocó una disminución en el número de pasajeros. A pesar de ello, el Olympic siguió operando como un refugio para las élites de la época hasta su retiro en 1935, cerrando un capítulo de gloria en la historia de los transatlánticos, de los cuales, de los 3 que habían sido proyectados, solo 2 sobrevivieron a la guerra.
Sin embargo, la Gran Depresión de los años 30 afectó gravemente la industria del transporte marítimo. El Olympic, que había dominado los mares durante 2 décadas, empezó a sufrir la competencia de una nueva generación de transatlánticos más rápidos y modernos, como el SS Île-de-France, el SS Rex y el SS Bremen. En 1934, la White Star Line se fusionó con Cunard Line para formar la Cunard White Star. El 15 de mayo de 1934, el Olympic se vio envuelto en un accidente que marcaría el principio de su fin. Navegando cerca de las costas de Nueva York, el denso banco de niebla hizo que colisionara con el barco Faro Nantucket LV-117, hundiéndolo y causando la muerte de 7 de sus 11 tripulantes. Los 4 sobrevivientes fueron rescatados por el Olympic, pero este trágico evento afectó la reputación del veterano transatlántico. A finales de ese mismo año, la White Star Line se fusionó con su eterno rival, la Cunard Line, formando la Cunard White Star, como ya se comentó. Aunque el Olympic continuó en servicio bajo esa nueva bandera, su declive era inminente. Con el auge de nuevos y más rápidos transatlánticos, sumado a la crisis de la Gran Depresión, el número de pasajeros se redujo drásticamente. En marzo de 1935, tras casi 24 años de servicio, el Olympic realizó su último viaje transatlántico a Nueva York. Su regreso al Reino Unido fue retirado del servicio y vendido para desguace. Su última travesía fue el 11 de octubre de 1935, cuando zarpó desde Southampton hacia los astilleros de Yarrow, donde fue recibido por una multitud que se congregó para despedir el legendario transatlántico. Durante los siguientes meses, el Olympic fue desmantelado por completo. Muchas de sus lujosas decoraciones fueron subastadas, incluyendo partes del Salón General de primera clase. La gran escalera y otras piezas que hoy en día se pueden ver en el Hotel White Swan de Holwick y otros lugares del Reino Unido. El Olympic, apodado de Old Reliable, o sea, el viejo confiable, había terminado su largo viaje, pero su legado seguiría vivo en la memoria de todos hasta el día de hoy. El RMS Olympic fue un testigo silencioso de una era de grandes cambios, desde la edad dorada de los viajes transatlánticos hasta los horrores de la Primera Guerra Mundial. Aunque ya no navega, su historia y su impacto en la ingeniería naval permanece. El Olympic no solo fue el primero de los grandes titanes del mar, sino que también fue el que más tiempo sobrevivió. Aún hoy, su memoria sigue flotando en las aguas del Atlántico. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, compartir, activar la campanita y suscribirte para no perderte nada de los nuevos contenidos que subamos. Hasta la próxima.